Dedícalo a los haters. A todos los que te dijeron que por nacer aquí no puedes, que el éxito no está disponible en tu región. Tuviste la suerte de crecer en una tierra repleta de baches, de retos, de motivos para detenerte. Un país que te enseña a lidiar con la decepción y frustración todos los días, que te obliga a vivir en una constante necesidad de reinventarte, no por gusto, por supervivencia. Bienvenidos, Injodibles. Hola, soy Víctor Vargas, coach de vida y alto desempeño, conferencista y empresario. Y en cada episodio te presentaré personas o mensajes injodibles para inspirarte a revelar y expandir los límites de tu mente, tu corazón y tu espíritu. Gracias por acompañarme a conectar y a elevar la vibración. ¡Comenzamos! Bienvenidos, Injodibles. El episodio de hoy es un episodio particularmente especial para mí porque tengo la oportunidad de conversar con una persona que a la distancia fue una inspiración, fue una influencia importante para lo que hoy ha forjado el concepto Injodible, y es una persona que me parece muy creativa, me parece uno de los talentos de este país que está dando y está por dar mucho más. Y bueno, pues además una persona sin duda con un tacto humano. La contacté hace muy breve por esta inspiración, recuerdo que tuve acerca de lo que hace poco más de un año me inspiró, y de inmediato me respondió. Y de inmediato aceptó el llamado a sumarse a la colección Injodible, y van a ver qué calibre de Injodible vamos a tener hoy en el micrófono. Como ya saben, voy con la introducción para que sepan de quién estamos hablando y tengan algo de su historia. Él es creador mexicano obsesionado con hacer cosas, pero sobre todo con hacer que las cosas mejoren. Es un fanático de todas las herramientas creativas, masivas e influyentes que ofrece el Internet. Desde su época de estudiante empezó a crear proyectos que funcionan el arte y la tecnología, pasando por montajes escénicos hasta aplicaciones digitales. Trabajó como publicista en Digital Entertainment, Halo Creativo, Ogilvy and Mather y Anónimo, mientras a la par emprendía varias ideas digitales como Good Morning, Bid Más, Afición o El Microbús. Todas eventualmente fracasaron. En el 2013 se sumó al proyecto Endorfina Sports Network como jefe de comunicación e imagen, donde rediseñó la imagen y los sitios de la ciudad deportiva Izquierdazo, Pelota Pimienta y Bon Sportant. Por 4 años fue jefe de storytelling de Juan Fútbol, medio deportivo con mayor engagement en México, que hoy es una marca multiplataforma con una serie animada transmitida por Cartoon Network, un libro distribuido nacionalmente y que tuvo hasta su propia dona de Krispy Kreme. Un caso único de branding en el mundo. Ahí se dedicó a la creación de nuevos formatos de consumo para Internet, además de crear estrategias y proyectos para marcas como PayPal, Tecate, CMR, Comex y Coca-Cola con Tiki Taka Studio. En 2017 creó Hunters, un grupo de creadores que utilizan sus poderes para generar contenidos e historias que informen, entreguen e inspiren. Ese laboratorio de creadores ha tenido como resultado productos con millones de views, likes y shares, pero sobre todo millones de gracias de la gente que alcanzan. Hoy, César, quien es mi invitado, es parte del equipo de Platzi, una plataforma de educación en línea de las más grandes en América Latina. Así es que tengo el gusto de presentarles a César Fajardo. Hola César, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Víctor, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, César, por aceptar el llamado. Mira nada más qué introducción, pero vale la pena destacar el trabajo que has estado realizando, que me parece impresionante, sin duda, pero más importante y más impresionante es pues la capacidad de conectar, cosa que te agradezco muchísimo y que ya contaremos tu historia. Esa es la idea de este podcast, es hablar de la historia detrás del hombre. Estoy casi seguro que muchísimas personas han conectado
con este trabajo que hiciste en Hunters, este video que hiciste. ¿Qué fue, César? Fue en 2018 el video, ¿cierto? Sí, fue en marzo de 2018, sí, marzo de 2018. Así es, que fue justamente posterior a la entrega de los Óscares, donde Guillermo del Toro se llevó las palmas, donde tú tuviste esta inspiración muy rápida. La gente puede ver la historia. Hay muchos artículos, varias revistas escribieron la historia detrás de este video. El video se llamó I Am Mexican. Muchos otros lo subtitulan como Dedícalo a los haters, porque así empieza con una voz que César tiene muy, muy de locutor. Pero este video fue viral, fue un hitazo en marzo del 2018. Ese es el video al que yo me refería, que cuando yo lo vi me enchinó la piel. Y viene, en ese video se mencionan no solo a Guillermo del Toro, sino de ahí desprende César, junto con su grupo creativo, desprende toda esta parafernalia, toda esta inyección de energía sobre la capacidad y el potencial que tenemos los mexicanos, y no solo el potencial, sino que es real, no solo está latente. Y habla de varios personajes, entre ellos, si no me recuerdo, Natalia Lafourcade, habla de Alondra de la Parra. Recuérdame, César, ¿de quiénes más hablaste en ese video? Bueno, de Isaac Hernández, digo, hay referencia a muchos mexicanos en general, personas como que me inspiran o que yo que conozco a la distancia, pero que sé que están haciendo cosas increíbles. Viene gente desde Diego Luna hasta Juan Pazurita, en general eran como un paseo de todos estos mexicanos que empezaron haciendo su trabajo aquí y que empezaron enfrentándose contra las dificultades que México representa simplemente por nacer aquí, pero que a fin de cuentas logran abrazar esas dificultades y transformarlas en oportunidades y pues demostrar que aunque es difícil, quien lo hace aquí, lo hace donde sea, ¿no? Básicamente de eso trata el video. Y fue un verdadero incendio lo que causó César en muchas personas, particularmente en mí, que con esa inspiración yo hice de hecho una serie de posts con cada uno de esos personajes, de esos mexicanos chingones de los que César habla en el video. Y de hecho, con la magia de la edición, lo que voy a hacer, César, si para ti está bien, va a ser integrar en este episodio el audio del video para que quien no lo haya visto en las redes sociales, en YouTube, escuche aquí el audio y de inmediato vaya a buscar el video, porque además el video es una maravilla creativa. La edición, la selección de imágenes, la voz, el texto, vaya, es verdaderamente una joya, y eso fue lo que causó que yo tuviera una inspiración con este trabajo hecho por César. ¿Y por qué menciono todo esto? Porque decía yo, probablemente muchas personas han conectado con el video y con la casa creativa o el sello creativo que César creó, que digamos está en la envoltura de ese video, que se llama Hunters, que ya César nos platicará de qué se trata el proyecto, el concepto. Pero tal vez menos personas tienen información específica de el hombre creativo que hay detrás, y que de eso se trata este podcast. Este podcast es un tributo a el hombre de carne y hueso, a ese viaje del héroe que este hombre seguramente ha tenido, de dónde viene, cuáles son sus orígenes, cómo se ha forjado, cuáles son sus batallas internas y externas que ha superado, y cómo ha logrado lo que está logrando en día. Entonces, esa es la idea del podcast de hoy. ¿Te parece bien, César, que contemos esa historia del héroe detrás de ti? Me encanta, hablemos de eso. Fantástico. Y como las buenas historias, y miren que tengo frente a mí, y es un reto, tengo frente a mí a un hombre que sabe de storytelling, que es un referente del storytelling, no solo en México, sino a nivel internacional. Y a este hombre, César Fajardo, le pregunto al estilo injodible: érase una vez en la historia de un hombre llamado César Fajardo. César, ¿dónde empieza esa historia? Érase una vez, ¿cómo lo continúas? Yo creo que eras una vez pues un adolescente común y corriente que tiene ganas de cambiar las cosas, ¿no? Yo creo que la magia de las historias y sobre todo, como hablábamos hace un momento, de las historias
de los mexicanos y los latinoamericanos en general es que siempre empiezan de una forma similar, ¿no? Con alguien con tal vez muchos sueños, pero también al mismo tiempo muchas piedras en el camino, muchos también poca representación en general, que es una de las cuestiones que a mí hoy en día, cada día considero más relevante, de cómo existe tan poca representación de personas de latinos que aparecen en los medios de consumo, que aparecen triunfando, que aparecen en las historias que todo el mundo escucha. Y pues básicamente así empieza esa historia, ¿no? Creo que eh, nunca me llamaría como que tuve o que soy un tipo especial, eh, hasta que, hasta cierto punto, ¿no? Durante la preparatoria, durante la secundaria, era una persona que le gustaba leer, que le gustaba escribir también, pero que tampoco entendía mucho qué podía hacer con eso. En ese entonces también descubrí que me gustaba cantar y entonces también empezaba a cantar. Pero creo que, te digo, no dejan de ser inquietudes comunes de cualquier adolescente y cualquier persona que tiene ganas de expresarse, que empieza a generar sus propias ideas, sus propias teorías, sus propios mensajes y va encontrando cómo las puede entregar allá afuera. Entonces, básicamente, yo cuando inicia esta historia, al menos la historia donde empiezan a suceder cosas, era pues una persona que tenía esas necesidades, que abría un blog post o que creaba un blogger.com cuando todavía existía y escribía cosas para sí mismo que creía que alguien tal vez algún día iba a leer. Pero básicamente era eso, ¿no? Que creaba su MySpace y que lo personalizaba. Siempre fui también muy fanático como de la tecnología y de cómo operaba. Mi papá siempre fue yo diría que era como un geek, pero de los 70s, ¿no? Entonces era esas personas, bueno, sigue siendo de esas personas que tiene todos los gadgets que se puede encontrar, los compra para ver cómo funcionan. Entonces me tocó crecer mucho envuelto en eso, ¿no? En la tecnología, en las primeras cámaras digitales, en las primeras, ¿cómo se llamaban estas? Las palms, ¿no? Que eran como estos dispositivos donde con la plumita podías ir moviendo los beepers. Todo ese tipo de tecnología de los 90s fue con la que fui creciendo y tratando pues, de involucrarla en mi día a día, ¿no? Entonces, básicamente, ahí es donde arranca esa historia, donde soy un tipo, te diría, común y corriente, con ganas de expresarse y tal vez con un poco más acceso a la tecnología que alguien normal, pero nada más. Y cuéntame, César, ¿cómo era ese entorno? ¿Dónde, qué punto geográfico naciste, viviste en tu niñez? ¿Y cómo era tu entorno familiar, tus amigos, vecinos de tu infancia? Pues todo eso básicamente sucede en la Ciudad de México, también un poco al norte de la Ciudad de México, al inicios del Estado de México, pasando Ciudad Satélite a la altura de Perinorte. Eso generalmente fue donde yo crecí, pero siempre estudiando en la Ciudad de México, entonces siempre me tocó hacer este trayecto repleto de tráfico entre un lugar y otro, el Estado de México y el Distrito Federal, en la mañana y en la tarde, pero pues los personajes, digamos, que en ese entonces rodeaba, pues era básicamente mi familia, mis primos, mi hermano siempre ha sido como una persona que ha estado presente en toda esta historia, a veces a distancia, a veces muy cercano, pero siempre fue como siempre sirvió de ejemplo, siempre le he dicho que al menos de mal ejemplo, pero siempre ha servido de ejemplo y básicamente de eso se trataba, ¿no? Cuando era niño me gustaba además mucho el fútbol, una persona que le gustaba mucho jugar fútbol, luego lo abandoné por completo, y fue curioso que mucho tiempo después me volví a encontrar con esa industria, pero básicamente en ese tipo de cosas se divide mi infancia, digamos, ¿no? Una persona que le gustaba el fútbol, que le gustaba la tecnología, que le gustaba la música, que le gustaba escribir, que le gustaba apretar botones para ver qué pasaban. También siempre recuerdo que era cuando empezaron a surgir los celulares, los teléfonos, era de estos obsesionados con los teléfonos, ¿no? De cómo funcionan, qué modelos hay, qué características tienen. Y todavía sin saber, ¿no? Yo te hablo de los teléfonos que eran desde el Nokia de Viborita hasta mucho antes del iPhone, del primero, pero era como esta curiosidad de lo que se lograba hacer con esa tecnología. Yo me acuerdo que existían estos Sony Ericsson
que eran de mis preferidos, donde se podía dibujar, ¿no? Pixel por pixel dentro de esa pantallita, o los que se le conectaba a la cámara. Entonces, creo que hoy que lo veo a retrospectiva, muchos de esas pequeñas obsesiones o gustos que tenía en mi infancia, hoy en día se han ido consumando y han ido encontrando un espacio, porque también tecnológicamente o socialmente hemos ido avanzando y esas herramientas se han vuelto herramientas de consumo para cualquiera. Entonces, creo que fue un buen augurio empezar a manejarlas desde muy pequeño. Y hablas de esta zona donde tú creciste, Perinorte. ¿Qué edad tienes, César? Yo tengo 28 años ahorita. 18 años, ¿no? Eres muy joven. Probablemente no te tocó la época de los tianguis, que en mis épocas, hacia en los finales de los 80s. Me tocó mucho, no sé si eso es común en todo el país, pero al menos sí en la Ciudad de México y en el norte del país eran muy común a los bazares y yo me acuerdo que era muy seguido mi visita al bazar de Lomas Verdes, pero también estaba el bazar de Gustavo Vaz, había como varios bazares y de eso sí me acuerdo bastante, era como común que cada 3 semanas, cada mes, el fin de semana tocara ir al bazar a ver qué había. Ya, sí, es que eso venía en mi mente cuando estabas describiendo el entorno donde creciste, me vino el tema de los bazares. Yo soy originario de la Ciudad de México. Crecí en la Ciudad de México y viví en la Ciudad de México hasta hace 7 años. Entonces, por eso me vino de inmediato la imagen, los olores y todo lo que está alrededor de la vida del bazar. La canción de Flans, ¿no? Entre cuadros y revistas, camisetas, discos y jeans. Buenísimo. Y entonces, enamorado de la tecnología, te tocó el despegue de los celulares, todavía te tocaron esos celulares de tabiquito, que por ahí hay memes, ¿no? Que dicen, tengo todavía un Nokia 324 que le queda 50% de batería, ¿no? Da risa, pero era una realidad, era otra tecnología, eran otros tiempos. Y en ese entonces, César, además de la propia tecnología, el gusto, la tendencia, tu papá, tu hermano, ¿quiénes fueron tus más grandes influencias que pudieron haber sido personas, libros, películas? ¿Dónde vino esta inspiración o ayudarte a descubrir tus talentos? Digo, en general, sí, siempre ha habido como amistades que me han ayudado a empujar como, pues sobre todo estas curiosidades, te digo, mucho más de expresión. ¿No? Tenía un amigo que se llamaba Miguel, yo me acuerdo todavía en la primaria, donde buscábamos en la escuela, íbamos a la librería y buscábamos unos libros como de poesía y nos gustaba leerlos, aunque tal vez ni siquiera entendíamos qué decía. Eh, pero ese tipo de cosas eran como que las que luego me animaban a intentar escribir, ¿no? En la secundaria después, te digo, estaba como este grupo de amigos con los que yo tenía una banda de música y pues nos reuníamos y era como el proceso de ensayar y de practicar y de tocar en algunos escenarios. Y llegó un momento en el que también creamos algunas canciones originales. Entonces, siempre fue como, yo creo que en general siempre ha estado como muy rodeada de música y pues de expresiones creativas, básicamente así lo diría, con mis amigos. Pero si yo tuviera que hablar como de personas que me inspiraron o de cosas que me hicieron eh, cambiar la manera en la que pensaba o que marcaron fuertemente mi mente, siempre llega a la cabeza Gabriel García Márquez, y siempre ha sido como de esos escritores que en el momento en que leí su primer libro, que si no mal recuerdo, el primer libro que leí sobre él, bueno, de él era Relato de un náufrago, y a partir de ahí me atrapó mucho y me seguí con pues, todos los que era posible seguir, ¿no? Con Crónica de una muerte anunciada, El amor en tiempos de cólera, para terminar con 100 años de soledad, eh, pero pasar ahí por varios, ¿no? Memorias de mis putas tristes. Hay muchísimos libros en general de todo este boom latinoamericano en la literatura me llamaba muchísimo la atención. José Emilio Pacheco también era como uno de los libros que me fascinaba mucho leer en ese entonces. Pero sin duda fue Gabriel García Márquez, porque creo que él siempre ha hablado de él como un precursor del storytelling, o sea, como muchas veces esta palabra del storytelling está como muy de moda hoy en día y todo el mundo la usa, pero no es algo nuevo, es algo que está siendo relevante hoy porque hoy cada día nos estamos peleando más por la atención de la gente, pero
antes, cuando teníamos más tiempo y cuando teníamos más tranquilidad para consumir cosas, Gabriel García Márquez aún así lo utilizaba y aplicaba este tipo de narrativas y universos y personajes que se conectan entre un libro y otro. Creo que sin duda ha sido como de las grandes personas que me enseñaron que contando historias, pues, pues puedes lograr muchísimos, puedes transmitir muchísimas mensajes, pero también puedes transmitir muchísimas emociones. Sobre todo esta cuando se terminaba el libro, ¿no? Y era como, ¿cómo que ya se terminó? ¿Y qué hago, no? ¿Y ahora qué voy a leer? Entonces, nunca fui un obsesionado de los libros, porque creo que puede llegar a parecer que sí, pero sí me gustaba mucho especialmente Gabriel García Márquez. Dices algo sumamente importante, César, con respecto al storytelling. Efectivamente, pareciera como que es el último grito de la moda en cuanto a persuasión, en cuanto a marketing, negocios, pero la realidad es que está en la esencia misma de la especie humana, ¿no? A mí me gusta esta idea de pensar que en realidad a eso se resume la existencia. Somos historias en evolución. El universo existe alrededor de tiempo, espacio y vibración, y esas tres cosas juntas no generan más que historias. Por eso es que las historias son tan poderosas, por eso es que ahora volteamos a verlas. Digamos que lo triste es que en nuestro mundo, que todo va rápido, pues estamos con esta presión de hacer historias cortas, para tener un impacto en 17 segundos o cualquiera que sea el attention span de las personas, pero historias bien contadas, historias importantes, son las que conectan más poderosamente a los seres humanos, evocan emociones, evocan recuerdos, nos dan significado en la vida, y esa es parte de la celebración de Injodible. Por eso es que yo me resisto a ponerle un límite a los episodios, porque estamos hablando de historias y cada historia tiene que honrarse y cada historia necesita su tiempo, su espacio, porque emite una vibración, y este es el caso de la tuya, mi querido César, y me encanta cómo nos vas desenvolviendo esta historia donde, bueno, ni más ni menos que una de tus más grandes influencias, Gabriel García Márquez. Esto estamos hablando de tu adolescencia, me imagino. Sí, de cuando tenía 14, 15 años alrededor. ¿Cómo se va perfilando tu historia hacia, me imagino, pues es la etapa en la que estás saliendo de la secundaria, entrando a la prepa y a lo mejor perfilándote para definir qué querías estudiar o a qué te querías dedicar en la vida? ¿Cómo sigue esa siguiente etapa? ¿Qué otras influencias, experiencias van forjando tu viaje del héroe? Bueno, cuando entré a la preparatoria, mi hermano, te digo, él es 3 años y medio más grande que yo, y él entraba a la carrera y él, en ese entonces él decidió estudiar comunicación. Y como de ahí siempre he dicho que pues al mismo tiempo que él la iba estudiando, pues de alguna forma yo también, ¿no? Porque siempre estaba ahí como muy al pendiente de lo que él hacía y de los proyectos que estaba desarrollando. Entonces esa cercanía me ayudó mucho como a entender la magia que hay detrás pues de las ciencias de la comunicación. Y mientras yo estudiaba la prepa, yo creo que realmente lo que terminó siendo trascendente fue mi primer acercamiento al teatro, que también de alguna forma está influenciado por mi hermano, pero cuando yo entré a la prepa, pues existía esta compañía de teatro en la escuela donde estaba y me empecé a involucrar, me empecé a entrar muchísimo más con la idea de seguir explorando pues este gusto que te decía que ya había desarrollado anteriormente por el canto, y entonces me empecé a meter, y en primero fueron como pues grupos de canto, coros, etcétera, y fue como mutando hasta, bueno, complejizándose, ¿no? Hasta llegar a lo que es el teatro. Y el teatro para mí fue básicamente ese, pues, como ese parteaguas, o más bien como esa evolución de lo que había llegado a ser en su entonces los libros o la literatura, como fue Gabriel García Márquez, porque me di cuenta que esas emociones y esos mensajes no se transmiten tan solo con palabras, sino se pueden transmitir con otros elementos, se pueden transmitir con música, se pueden transmitir con una escena, con una actuación, con algo visual, y que hay muchas formas en las que te puedes expresar más allá de solamente utilizando palabras, y que tal vez sí, las palabras son el fundamento de cualquier expresión, pero, pero eso me iluminó como en general la mente, ¿no? De todo lo que podía hacer,
y esa entrada al teatro fue probablemente sí como este elemento que lo cambia todo, porque a partir de ahí y mis próximos, durante toda mi carrera, durante toda la prepa y todo, básicamente el 70% de mi carrera estuve haciendo teatro, estuve haciendo cosas alrededor de artes escénicas y, y eso me ayudó mucho, no solo para entender la generación del contenido, que es básicamente a lo que hoy en día me dedico, sino para entender muchas otras cosas, como la disciplina, como la colaboración, como el trabajo en equipo, muchísimas metáforas que hoy en día yo aplico en mi día a día. Siempre he dicho que voy a preparar la próxima charla que dé, la quiero enfocar a 10 cosas que me enseñó el teatro y que aplico en mi vida profesional, porque hay muchísimas cosas que uno aprende ahí y, y ahí fue realmente donde encontré como un, un motivo, más allá de que después cuando terminé la preparatoria y decidí estudiar medios digitales, eh, creo que realmente donde encontré como lo que quería hacer era básicamente en el teatro, y no me refiero a que yo quería ser actor o quería hacer teatro, sino que encontré que se puede crear contenido, que puede retener los ojos de las personas, que puede enviarles un mensaje, que puedes hacerles sentir algo y al mismo tiempo tratar, el reto siempre ha sido, bueno, y luego cómo lo comercializas, ¿no? Y eso seguramente es parte más avanzada de la historia, pero sí, básicamente fue ahí donde encontré el porqué. Hasta ahorita ha quedado claro tu gran influencia o la gran influencia que tuvieron en ti las letras, vamos a decir la literatura, la música, las artes escénicas, y llegas con esta mezcla, este blend a la carrera. ¿Qué carrera elegiste, César? Yo estudié medios digitales, se llamaba comunicación y medios digitales. Es básicamente comunicación, realmente nada más que con esa pequeña palabra al final para venderla como algo más nuevo, pero es básicamente comunicación. Y yo estudié medios digitales porque de alguna forma me sonaba muy obvio, o sea, después de todo lo que ya había hecho me sonaba como muy obvio y muy lógico estudiarlo. En cierto momento me estaba orientando más como para hacer una ingeniería, pero creo que me pareció muy evidente, entonces básicamente estudié medios digitales. No sé si me arrepiento o no, yo creo que no, siempre digo que no, porque aunque mucho de lo que se dice alrededor de la carrera de comunicación, ¿no? Y que es una carrera muy sencilla y que es muy fácil y que, eh, bueno, la gran cantidad de prejuicios que hay alrededor, que muchos de ellos son ciertos, también aproveché no quisiera decirle facilidad, porque creo que no es fácil, pero sí como es una carrera bastante simple o poco demandante, al menos si la comparas contra una arquitectura o contra una ingeniería. Es muchísimo menos demandante, pero gracias a que fue menos demandante, pude utilizar el resto de mi tiempo para, para hacer muchas cosas que hoy en día marcan o que realmente marcaron mi futuro profesional o mi futuro en general. Toda esa ventaja de poder dedicarle 6 horas o 7 horas a la escuela y ya, y luego salir y poder dedicarle otras 8 horas a cualquier otra cosa que yo quisiera hacer, enfocadas ya sea a teatro, ya enfocadas ya sea a producción, a publicidad, a miles de gusanitos que se me metieron después, pero pues todo eso fue gracias a que tenía la oportunidad o tenía el tiempo disponible para hacerlo, que no sé si probablemente si hubiera elegido algo muchísimo más demandante, me hubiera dado tiempo. Entonces, por eso digo, no me arrepiento, pero, pero no sé, vaya, sí, además fue una escuela privada, entonces probablemente ya cuando piensas lo que cuesta, dices, bueno, tal vez sí pude haber estudiado otra cosa o pude haberlo aprovechado mejor, pero creo que sin duda no me arrepiento de haber tomado esa decisión. Me, me parece sumamente interesante cómo ves esa retrospectiva sobre la carrera que elegiste y sin duda pues el hubiera no existe, ¿no? Y esa es la magia de las historias, que las historias son lo que son porque tomamos las decisiones que tomamos y pues no, pudo haber sido otra forma, pero no lo fue. Pero si hubiera sido, ¿cuál hubiera sido la otra alternativa a haber estudiado
esta carrera de medios digitales? ¿Qué otra cosa orbitaba por tu cabeza en aquel tiempo? Probablemente hubiera habido, en ese entonces me empecé a apasionar mucho por el diseño, en la preparatoria sobre todo, no por el diseño, bueno, sí por el diseño gráfico, pero en general por las herramientas, ¿no? En ese entonces en la preparatoria yo empecé mucho a utilizar herramientas como Photoshop, como Illustrator, simplemente por gusto. Me acuerdo que tenía ganas de hacer o de diseñar, o sea, una marca de playeras. Y entonces empecé a diseñar como playeras. Hoy en día las veo y eran terribles, pero, pero fueron como de ese tipo de cosas que me ayudaban a tener experiencia o aprender cómo se domina la herramienta. No me acuerdo que diseñaba también invitaciones para fiestas, de ahí de la preparatoria. Entonces, siempre como esta rama del diseño me empezó a llamar la atención. Entonces, probablemente algo alrededor del diseño industrial hubiera sido algo que me hubiera gustado estudiar. Y también probablemente algo relacionado eh, con pues, la ingeniería o ciencias computacionales, algo que tenga que ver con programación, con código, me hubiera llamado mucho la atención y todavía me llama la atención, pero, pero creo que te digo, al final siempre, tampoco significa que no lo pueda estudiar todavía, ¿no? Pero no hay un arrepentimiento ahí constante de, tal vez hubiera estudiado esto, sino que básicamente pues dije, bueno, hagamos medios digitales y aprendí muchas cosas en medios digitales. Siempre he dicho que cualquiera puede ser un buen comunicador, pero no, cualquiera puede ser un comunicador, pero no cualquiera puede ser un buen comunicador. Y la gran, ¿cómo decirlo? Como la gran ambigüedad que existe alrededor la carrera de comunicación es que sí, pasarla es muy fácil, pero conseguir un buen trabajo con ella es muy difícil, ¿no? Entonces ahí es donde se nota la diferencia entre alguien que sabe comunicar y alguien que comunica, ¿no? Porque pues básicamente cualquiera podría hacerlo. Me recuerdas mucho un libro. Se me fue el nombre ahorita del autor, ahorita vendrá el nombre, pero que dice justamente, todos pueden comunicar, pero pocos pueden conectar, ¿no? Y es básicamente la lección que nos estás dando, porque ahí es donde entra también el talento, entra esta vibración particular que cada quien con su tendencia a fluir hacia sus fortalezas tiene y hace la diferencia. Y con todo este contexto que nos das, César, imagino terminas esta carrera y viene esta parte súper interesante que es ir al mundo del trabajo, digamos, a los proyectos, a salir de la vida universitaria y cómo ocurre esa transición, cómo ocurre esta nueva etapa de tu vida. Bueno, después de estar tanto tiempo metido con todo lo que tenga que ver con producción de teatro, por mucho tiempo me tocó estar sobre el escenario y eventualmente me dieron ganas de bajarme y empezar yo a producirlo y dirigirlo. Y en la universidad lo pude hacer. Y llegó un momento, eso fue en la primera mitad de mi carrera, en que pues básicamente estaba haciendo como teatro y estudiando al mismo tiempo. Y eventualmente, pues por una serie de circunstancias, muchas veces creemos que hay personas que te dicen que no, que en ese entonces como que les agarras mucho rencor, pero después volteas a ver tu historia y dices, claro, gracias a que esa persona me dijo que no, me empecé a meter en otras cosas y hoy lo agradezco. Y realmente toda esta evolución sigue sucediendo en la universidad, porque mientras yo estaba haciendo teatro, algo de las cosas que no me gustaban era como todo el gran esfuerzo que se le ponía a montar una obra o a montar una escena o a montar una producción y que luego salía como todo lo que tenía que ser publicidad alrededor de esa producción para que la gente la fuera a ver y era como feo, ¿no? Era como, es mala publicidad, o sea, como que era mala publicidad, como que no expresaba y no representaba todo el esfuerzo que había llevado esa producción, así que llegó un momento en el que dije, bueno, yo quiero hacer la publicidad y con toda esta, pues poca experiencia, pero experiencia a fin de cuentas de yo haber estado utilizando software de diseño y de producción de video y de imagen, etcétera, pues me aventé a hacerla y empecé a diseñar la publicidad de los eventos de la universidad y luego creé una agencia de publicidad interna en la publicidad, perdón, en la universidad
y ahí fue como jugar un poco como con personas que yo admiraba o que sabía que creativamente eran muy buenos fotógrafos, muy buenos diseñadores, muy buenos ilustradores, muy buenos escritores, a desarrollar publicidad y marca para los eventos. Y, eso a la par de que hacíamos el teatro y eso a la par de que estudiaba. Entonces eventualmente hubo como algunas roces en general con el departamento que hacía todo el tema de teatro en la universidad y como que pues no necesariamente se me separó, pero yo también como que dije, bueno, pues yo hubo un momento en el que ya no me sentí bienvenido ahí y todavía me quedaban como 2 años de carrera. Uno de ellos me fui a estudiar al extranjero y cuando regresé fue como, bueno, me queda un año y yo estaba acostumbrado a tener pues mis 16 horas del día llenas y ahora solo tenía llenas como 6 o 7. Y entonces pues me tocó ver cómo podía hacer todo eso que ya hacía en la agencia de publicidad interna afuera. Y por suerte el TEC de Monterrey, que es donde yo estudiaba en el Estado de México, tiene una muy buena escuela en general alrededor del teatro. O sea, no necesariamente hay una carrera de teatro, pero mucha gente que ha hecho teatro en el TEC de Monterrey lo ha hecho profesionalmente y ha salido a hacerlo al mundo real. Y pues así sucedió. Y muchas de esas personas me buscaron cuando yo todavía era estudiante para pedirme que les ayudara a hacer la publicidad, así como lo hacía en la universidad. Y entonces ahí básicamente se empezó a dar como la primera monetización de las cosas que yo hacía, ¿no? Empecé monetizando publicidad de teatro, pero ahora en vez de hacérsela a la universidad, se lo hacía a producciones reales y pues fue dando como, fue como abrir la mente de, claro, pues esto lo que yo había estado viviendo era una burbuja, ¿no? Sabiendo que existe millones de producciones más allá afuera y millones de opciones allá afuera que necesitan un poco lo que hemos estado haciendo aquí. Y así fue como entró este mundo laboral en mi vida, que fue a la par mientras estaba estudiando y a la par mientras estaba haciendo eso, empecé a trabajar también en un proyecto que se llamaba La Ciudad Deportiva. Y eso fue porque también dentro, como te decía, dentro de estas inquietudes que yo tenía era el fútbol y en la universidad había una estación de radio y había un programa de radio que se llamaba Desde la Tribuna y era un programa donde pues hablábamos de deportes y yo participaba, daba una sección muy chiquita, daba la sección de la Liga de Ascenso, así de la que a nadie le importa, pero pues yo lo iba y me paraba y leía los resultados y daba mi opinión y pues básicamente eso se trataba y ahí conocí a uno de las personas que sí eran como muy, muy clavadas en deportes, trabajaba en este portal que se llamaba La Ciudad Deportiva y lo conocí y les busqué al director y le escribí porque en ese entonces el diseño era terrible, el diseño del sitio web y yo en ese entonces sentía que era muy bueno diseñando, así que le escribí y le dije, oye, tu sitio web está cool, bueno, tu sitio web está muy cool, pero el diseño está terrible, tal vez te podré ayudar a hacerlo mejor. Y me dijo, órale, hagámoslo y pues lo hicimos y entonces me contrató y empecé a trabajar como diseñador en la ciudad deportiva. Entonces, de alguna forma tenía como eh, estos 3 trabajos donde yo hacía como freelance en general de producciones de teatro, trabajaba haciendo diseño para la ciudad deportiva y estaba estudiando mis últimos semestres de la universidad, donde curiosamente me tocó, hubo un momento unos amigos en la universidad que de, había un concurso como de todos los campus donde teníamos que crear como una campaña de publicidad para el TEC y pues me invitaron que si participaba con ellos y entramos y ganamos el primer lugar y dentro del primer lugar incluía varias cosas, pero entre ellas incluía un internship en una agencia de publicidad que es probablemente la agencia de publicidad más grande que existe, que es Ogilvy. Y Ogilvy me tocó hacer como ese internship con ellos. Entonces hubo un momento ya en los últimos semestres de mi carrera donde en la mañana hacía trabajo de la ciudad deportiva, luego iba a Ogilvy y luego regresaba a la escuela a terminar, ¿no? Y así básicamente fueron mis últimos años, bueno, mi último año de universidad, ¿no? Tenía como 2 trabajos más la escuela, pero la verdad es que me divertía bastante en los 3. Fíjate qué gran lección y creo que aquí pueden muchas personas encontrar grandes perlas de sabiduría, porque desde un punto de vista práctico,
práctico y en la realidad, esta experiencia que tú viviste en esos años, has mencionado varias veces el tema, este enfrentamiento que había entre, vamos a llamarle así, el arte, la expresión creativa y el tema sustentabilidad, llámale monetizar, llámale comercializar, ¿no? Que fue uno de estos primeros, vamos a llamarle enfrentamientos que tuviste y que pues es algo muy, muy real que en las conversaciones de cuando la gente quiere una de dos, o elegir carrera o redefinir, redireccionar su carrera, pues está este modelo del Ikigai, ¿no? Que es un concepto japonés, pero que se usa mucho en la orientación vocacional y que dice que tu pasión, tu talento, tu propósito, sobre todo tu propósito, está en la intersección de cuatro cosas. Número uno, ¿para qué eres bueno? Número dos, ¿qué te apasiona? Número tres, ¿qué necesita el mundo? Y número cuatro, ¿de qué podrías vivir? ¿No? Tener el estilo de vida que quieres. Cuando se juntan esas cuatro cosas, encuentras lo que puede llamarse tu propósito, ¿no? Y eso es teórico, ¿no? Es la teoría de ese modelo. Pero creo que tu historia nos da cuenta de en la práctica cómo te tocó vivirlo, porque al estar orbitando en estos linderos entre el arte, la tecnología, eh, y enfrentarte en estos contextos a, bueno, el arte está muy bien y demás, pero tiene que ser sustentable, ¿verdad? Pero tiene que vender. Es creo yo, una gran lección y es una realidad que nos vamos a enfrentar ahí en el mundo. Ni todo puede ser solamente comercial, sin un contenido, sin una sustancia, sin una pasión detrás, ni todo puede ser, obviamente, solo lo soft, solo lo emocional, lo artístico, sino tiene que haber un balance. ¿Cuál es tu perspectiva en eso? Yo creo que hay una, no sé si una como misconception, o sea, como una malinterpretación o existe este mensaje muy constante que nos envían de que tienes que dedicarte a lo que amas. Y eso ejerce demasiada presión sobre mucha gente porque, número uno, no todo el mundo puede dedicarse a lo que ama porque requiere un cierto nivel de privilegio, de hecho, un alto nivel de privilegio, y porque el trabajo creo que dedicarte a lo que amas, indudablemente hará que eventualmente ya no lo ames, ¿no? O sea, creo que sí, pensar que lo que amas tiene que ser básicamente lo que hagas 24/7, siempre te va a terminar por cansar. Digo, a mí me ha tocado conversar con muchísima gente, sobre todo de industrias creativas, que ama su trabajo, o más bien que su trabajo es lo que ama. Es muy diferente a tu trabajo a trabajar en lo que amas. Eh, que es, bueno, pues yo amo dibujar y las marcas me contratan para dibujar, pero entonces eventualmente dibujo de 8 a 7 pm y luego a las 9 llego a mi casa y quiero volver a dibujar porque pues ahora dibujar para mí y entonces es un constante dibujar y dibujar y dibujar y dibujar y entonces no hago otra cosa más que dibujar. Entonces yo creo que siempre no significa eso que tengas que odiar tu trabajo tampoco, significa que tienes que trabajar en lo que eres bueno y, y, y que te gusta y con eso luego ir y hacer lo que amas. Eso creo que es básicamente lo que tendríamos que hacer, o sea, creo que realmente ese es el verdadero equilibrio, porque si tú trabajas en lo que amas, hay un concepto que a mí me gusta mucho que es como esta bestia que te persigue detrás, ¿no? Y esta bestia pues puede ser cualquier cosa, puede ser la renta, pueden ser tu familia, puede ser pues todas las cosas que nos hacen movernos o correr, porque si no te come la bestia, ¿no? Entonces, eh, si tú solo trabajas por alimentar la bestia, entonces no te vas a poder preocupar en estos proyectos o en estas cosas que realmente te importan, sino las estás haciendo porque necesitas ese dinero. Y el dinero, pues es importante, ¿no? Si alguien te dice que no es porque te está mintiendo, el dinero es importante y hay muchas formas de conseguirlo, pero hay formas en las que cada quien está de acuerdo o no está de acuerdo, pero la gran magia es tratar de identificar en qué eres bueno, cómo eso en lo que eres bueno ayuda a algo o ayuda a alguien y hacerlo, ¿no? Y hacerlo y y con eso vivir y con eso alimentar a tu bestia, pero aún así poder dedicarle el tiempo necesario a las cosas que te apasionan y a las cosas que amas. Porque creo que todo mundo debería tener en esta vida
un, una pasión, debería tener un trabajo y también debería tener un proyecto. Y eso es algo que se nos siembra muy poco. Creo que a veces simplemente, y esta idea de trabajo en lo que amas, trata de decir que hagas las tres, ¿no? Que las tres cosas sean solo una, ¿no? Que tu pasión, tu proyecto y tu trabajo sean una sola cosa. Cuando tener las tres por separado te puede dar muchísimo más paz mental, te puede dar muchísimo más tranquilidad económica y te puede además ser muchísimo más divertido porque tienes tres cosas que te mueven en tu día a día. Tienes un trabajo y tienes un proyecto, tienes una pasión y a veces puedes utilizar las tres al mismo tiempo y multiplicarse, pero no necesariamente siempre tienen que estar unidos. Entonces yo siempre diría como, pues, trabaja en lo que amas, perdón, trabaja en lo que eres bueno y luego con eso haz lo que amas. Fantástico, dicho desde la experiencia, creo que queda muy bien ilustrado este concepto y sí coincido contigo de que hay varios misconceptions, es decir, ideas mal concebidas, creencias limitantes que se nos han puesto, como esto de que el ideal es trabajar y vivir de tu pasión. Hay un autor que se llama Cal Newport, que tiene un libro que es Deep Work, donde habla precisamente de esto, que dice, cuidado, es muy peligroso esta idea que se extiende de que tienes que trabajar solamente en lo que te apasiona es equivocado porque no sería sostenible y porque aún las personas que trabajan en lo que les apasiona tienen que hacer actividades que no les apasionen del todo para hacer sostenible lo que hacen. Vamos a poner un ejemplo práctico y sencillo. Por mucho que un hombre creativo con su agencia que va empezando le guste solamente dibujar el arte o hacer historias, tarde o temprano va a tener que hacer facturas, cobrar, vender, ¿no? Y es mucho el motivo de fracaso de muchos emprendedores el no querer vender o el no querer hacer cuestiones administrativas por este misconception de no, 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 yo soy el artista, yo estoy aquí para hacer el arte y bueno, pues es receta para fracaso. Por cierto, el autor que estaba yo tratando de referir hace rato, que escribió el libro de Muchos comunican y pocos conectan, es John C. Maxwell. Vale la pena también, es un fantástico libro para desarrollar habilidades de comunicación. Y César, y dado todo esto entonces, ya nos explicas ampliamente también tu visión sobre la pasión, sobre el trabajo, los proyectos, el propósito. Eh, ¿En qué punto llegas a la creación de Hunters o ocurre algo antes todavía importante, antes de llegar a la creación de Hunters en tu carrera? Este segmento es patrocinado por Miguel Gómez, el empresario, inversionista, escritor y conferencista que ha ayudado con sus seminarios a que más de 25,000 empresarios mejoren sus resultados. Mencionado recientemente por la revista Red de Negocios como uno de los coaches mexicanos con mayor impacto en el mundo latino, es uno de los entrenadores de negocios y desarrollo personal que aparece en la última edición de la revista Entrepreneur. Obtén una cortesía para su seminario de 2 días, El Poder de la Mente Millonaria, que se llevará a cabo el 25 y 26 de enero del 2020 en Querétaro, enviando un mensaje de WhatsApp al siguiente número: más 52 1 56 13 34 76 91, más 52 1 56 13 34 76 91, y en ese mensaje debes escribir tu nombre, además de la frase soy injodible y quiero una cortesía. De esa manera obtendrás un boleto para que asistas al evento totalmente gratis. Bueno, lo que hice después de mi carrera, después de la universidad, bueno, antes de terminar la universidad fue abandonar la publicidad. Después de estar en esta agencia que te decía, importantísima como Ogilvy, antes también había estado un rato en Anónimo, que es una de las mejores agencias independientes. Entonces, básicamente me había tocado probar como los dos tipos de agencias exitosas que existen, ¿no? La gran agencia independiente y la gran agencia corporativa. Me di cuenta que la publicidad, aunque tal vez era bueno, no me gustaba tanto. No me gustaba porque creo que la publicidad se ha apropiado de este término. En general ellos se autodenominan como la industria de las ideas, cuando no, pues la realidad es la industria de los comerciales, básicamente eso es la publicidad, pero
siempre en algún momento se apropiaron de la creatividad, en general la publicidad se apropió de la creatividad y precisamente como artista o como copywriter o como redactor o como escritor, pues siempre creemos que la única monetización que existe de eso es estar en la publicidad y entonces pues dedicar tu creatividad a vender anuncios. Y la realidad es que no, hay muchas opciones y cada vez hay más, pero además la publicidad pues termina siendo, o sea, la razón o el motivo por el cual yo dije, no, pues no quiero estar aquí es básicamente cuando pasas 2, 3 semanas pensando en qué comercial vas a hacer para vender un papel higiénico. Y cuando dices, bueno, pues la realidad es que a la gente no le importa, o sea, no importa este comercial. Y al final, de todas formas, el que va a elegir el cliente va a ser el perrito que corre por toda la casa con el papel higiénico en la boca. Y siempre va a ser el mismo y muy pocas veces cambia. Y la publicidad tiene cosas increíbles, pero esas cosas increíbles generalmente solo se fabrican para ganar premios que dan otros publicistas. Entonces es como algo muy extraño lo que sucede ahí. A la gente común y corriente no le importa la publicidad, la gente común y corriente paga por no ver publicidad. Entonces, una vez que me quedó muy claro eso, dije, bueno, pues no, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No? Y me salí, me fui de ahí y en ese entonces la Ciudad Deportiva, que era este proyecto donde yo estaba trabajando alrededor de deportes, se transforma en Juan Fútbol. Y Juan Fútbol fue donde, pues prácticamente después de la universidad entré al full a construir esta marca. Y Juan Fútbol era un medio de comunicación básicamente que eventualmente se transformó en una marca deportiva y que fue un lugar donde aprendí muchísimo, donde experimenté muchísimo, donde creamos cosas increíbles, donde también creamos cosas que fracasaron, pero fue como, a mí me ayudó mucho a entender cómo toda esa creatividad que yo creía que tal vez solo estaba limitada a la publicidad se puede utilizar para cosas donde sí hay dinero y donde se pueden utilizar para informar, se pueden utilizar para entretener. Entonces, básicamente fue ese lugar donde se terminó de consagrar además todo este interés que yo tenía por los medios, por los teléfonos, por la tecnología, cómo empecé a utilizar todas esas herramientas para comunicar. eh, en ese entonces el mensaje era prestado, digamos, ¿no? El mensaje que yo compartía era el mensaje del fútbol, ¿no? Pues si el Real Madrid le gana al Barcelona, ese es el mensaje, hay que comunicar que Real Madrid le gana al Barcelona. Pero era un buen reto y podrías como intentar como comunicarlo a personas que no les interesa el fútbol. Y hicimos demasiados experimentos que terminaron siendo cosas como lo mencionabas en un inicio, como una dona de Krispy Kreme, ¿no? Como por qué un medio de comunicación se vuelve una dona de Krispy Kreme, por qué un medio de comunicación tiene una serie de Cartoon Network. Todo ese tipo de cosas son muchas de las... fue realmente mi empapada en el storytelling y en la creación de contenido. Pero después de ahí estuve cerca de 4 años prácticamente y cerca de y viví de alguna forma como todo este boom de medios digitales y luego por suerte ya no me tocó terminar de ver la decadencia del 100% de los medios digitales, pero sí cuando surgió Facebook y cuando todo el mundo quería estar en Facebook y nosotros nos olvidamos del .com y fuimos los primeros en crear una estrategia 100% para Facebook y ser como el medio con mayor engagement de todo México. Entonces, todos estos aprendizajes como de la cultura del consumo en Internet me las llevé mucho de Juan Fútbol. Y hoy en día, pues la cultura del consumo en Internet es básicamente la cultura del consumo normal del día a día. Ya no hay una separación entre el online y offline. Entonces eso me ha ayudado a poder crear o a terminar de entender cómo funciona la gente y sobre todo cómo aprender cómo funciona la gente, porque como funcionaba hace 4 años, como te decía, cuando Facebook era relevante, no es como funciona hoy. Y de alguna forma eso te enseña mucho los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación digitales, a pensar cuál es la siguiente cosa, cuál es el siguiente lugar donde la gente va a querer consumir algo y en qué formato y cómo lo voy a hacer para que lo compartan, cómo lo voy a hacer para que lo likeen, cómo lo voy a hacer para que visiten el sitio. Todo ese tipo de análisis de audiencia y de consumo me lo llevé de ahí. Pero pues llega el momento en el que eh, ya no quieres que el mensaje sea Real Madrid le ganó al Barcelona, ¿no? Quieres que el mensaje sea tu mensaje, sea lo que tú quieres decir. Y entonces el fútbol, una de las cosas que, aunque yo nunca he sido un fanático así extremo,
me gustaba mucho Juan Fútbol porque era un producto que yo consumiría, era un producto para consumidores eh, ocasionales, digamos, como lo era yo. Entonces, creo que eso, eso me ayudó mucho a entender, a poder crear contenido pensando que era para mí mismo. Pero hay un momento en el, como te decía, que tú quieres expresar este mensaje y ya no quieres que sea eh, el cíclico que hay en el fútbol, porque el problema del fútbol es que es muy cíclico, siempre pasa lo mismo, ¿no? O sea, año tras año se repite, año tras año está el mismo torneo y ganan los mismos y pierden los mismos y las controversias son los mismos y gana el mejor jugador del mundo son los mismos. Entonces siempre es muy cíclico el fútbol. Y entonces llega un momento en el que tú quieres comunicar otra cosa, ¿no? El Cruz Azul sigue sin ganar, o sea, eso no cambia. Siempre y sigue siendo el chiste que va a funcionar y llega un momento en el que tú dices, bueno, ¿qué pasa si todo esto que ya aprendí, todo este entendimiento de consumo, todo este entendimiento de formatos, todo este entendimiento de marcas, lo aplico para algo mucho más importante que un empate 1-1 entre el Real Madrid y el Barcelona? ¿Cómo le hago para comunicar algo que a la gente le importa? Y ahí es donde surge pues la primera idea de lo que se volvió Hunters, ¿no? Con esa teoría. ¿Qué pasa si todo esto, a todo esto le doy importancia y le doy relevancia y le hablo a la gente sobre cosas que realmente son importantes y no solamente un partido de fútbol? Ese es el génesis de Hunters. Entonces, dices algo muy profundo y algo muy importante sobre el tema de la creatividad, que efectivamente en los tiempos modernos se han encargado de asociar mucho a la publicidad con la creatividad, pero efectivamente la creatividad no es algo que se da en el vacío, ¿no? O se vuelve vacía cuando efectivamente se da por encargo, por proyecto, por una agenda comercial, y creo que nos dejas ese mensaje bien profundo exactamente de cuando hay dentro un artista, cuando hay una persona sensible, real, de carne y hueso, que bien puede usar sus habilidades para crear en el vacío conceptos, pero finalmente está esta necesidad humana de comunicar lo auténtico, lo propio, y me encanta cómo con eso le das el preámbulo. Toda esta situación, todo este contexto da el génesis de Hunters, y al llegar a Hunters, efectivamente, supongo que hiciste algunos otros trabajos previos al video de I Am Mexican, pero si nos vamos al video de I Am Mexican, justo era lo que te iba a preguntar, es ¿qué lo propicia? Porque precisamente mi pregunta era, no creo que haya sido nada más ganó del Toro el Oscar, te pusiste creativo solo con un grupo de amigos y en el vacío crearon todo el concepto, porque el propio texto da cuenta de ahí hay un nombre detrás o unas personas, seres humanos de carne y hueso detrás, que ¿qué los lleva a escribir algo como, y voy a citar tal cual el primer párrafo que con tu voz se hizo viral, que dice, dedícalo a los haters, a todos los que te dijeron que por nacer aquí no puedes, que el éxito no está disponible en tu región. Tuviste la suerte de crecer en una tierra repleta de baches, de retos, de motivos para detenerte. Un país que te enseña a lidiar con la decepción y frustración todos los días, que te obliga a vivir en una constante necesidad de reinventarte, no por gusto, por sobrevivencia. Y ahí, sin duda, César, yo no puedo dejar de pensar qué historia hay detrás de quien vibró esto y puso sentimiento, corazón y talento y juntó las palabras, las comas, los puntos y las íes para poner un texto que nos hizo vibrar a millones en este país. Cuando me ha tocado hablar sobre esto, siempre digo que surgió en un tweet en el 2015, me parece. Y fue un tweet que pues, yo puse en mi cuenta de Twitter que decía, tal vez, tal vez si en México los hubieran apoyado, no hubieran triunfado. Tal vez si en México, tal vez México es como el profesor culero de Whiplash que te tira y te golpea hasta que te hace más fuerte. Eso era básicamente lo que decía el tweet. Y pues era simplemente una teoría. En ese entonces acababa de ganar, me parece que Iñárritu el Oscar. Y empezó a surgir como esta controversia de si el Oscar era para México o no era, o sí o no. Y esa controversia curiosamente se fue alimentando cada año porque pues cada año iban ganando y ganando y ganando. Y pues evidentemente no era coincidencia y
mi teoría era esa, era que pues todo lo que creas está influenciado por lo que consumes. Y tú como ellos, especialmente como cineastas, fueron personas que consumieron aquí en México y que crearon aquí en México y que se enfrentaron contra muchísimas cosas, que se enfrentaron contra hacer comerciales por necesidad, comerciales terribles, hacer telenovelas, hacer una cantidad enorme de nos. Y gracias a eso estoy seguro que es por eso que hoy con todo el privilegio del mundo tal vez o con todos los budgets más grandes que existen y toda la credibilidad que se han ganado, hoy en día pueden crear cosas increíbles. Y es porque aprendieron a crear cosas increíbles incluso sin nada. Entonces ahora teniéndolo todo, bueno, imagínate. Esa era básicamente la teoría. Y te digo, es una teoría que básicamente cada año se iba alimentando y se iba confirmando hasta que Guillermo del Toro gana el Golden Globe y hacen esta entrevista donde de alguna forma confirma esta teoría, ¿no? Y le preguntan que cómo logra el equilibrio entre escribir sobre la muerte y hacer arte tan complejo y tan oscuro, siendo él una persona tan feliz, ¿no? Y tan amable y tan sonriente y tan carismática. Y él, pues, cuando contesta, bueno, es que es porque soy mexicano y los mexicanos vivimos en esta dualidad donde todo está mal, pero nosotros estamos bien o aprendemos a estar bien con él. Y de alguna forma como que ahí me confirmó esta teoría y dije, claro, esto es lo que yo quería decir y me lo está diciendo él. Y pues básicamente fui y me senté a escribir estas ideas, acomodarlas, a decir, ok, que todas estas teorías que yo tenía, y si tú te fijas, el video no es más que eso, es una serie de frases o de oraciones con ideas como en las oportunidades no se encuentran, se crean, o esta metáfora sobre las puertas, de hacer tanto ruido o de tronar las puertas por las que las puertas están cerradas. Hay una serie como de metáforas, de cosas en las que yo creo que hicieron clic con todo este mensaje y pues básicamente lo escribí y, y encontré la forma en que tuviera toda la coherencia posible y nada, ¿no? Creo que la ventaja, creo que es un texto muy honesto, creo que es un texto que habla en ese momento en el que él gana, es lo que yo le quería decir, ¿no? Pues dedícaselo a todos los que te dijeron que no podías ganar. Porque creo que cuando triunfas en un lugar donde te dijeron que no, pues probablemente sí esa satisfacción de decir, cómo no, a huevo, sí se pudo, es muy buena, es muy bonita. Entonces, por eso arranca haciendo eso, ¿no? Dedícaselo a los haters, a todos los que te dijeron que el éxito no estaba disponible en tu región, eh, porque pues es una forma en la que a todos se nos ha dicho, ¿no? La frase de en México no se puede, o aquí no, o para lograrlo tienes que ir, o etcétera. Eh, ellos son personas que refutan esa idea, y no solo ellos, cada persona que aparece en el video lo hace. Entonces, pues básicamente así fue como surgió la idea. Tocó hacerla. Escribí primero grabamos un video, lo grabé junto con mi hermano, un video donde decía por qué los directores mexicanos conquistan Hollywood. Está ahí todavía en YouTube, probablemente lo pueden encontrar si ponen así esa frase y con Hunters después. Y, y básicamente es el script, tú puedes escuchar los dos videos y básicamente dicen lo mismo, nada más que uno no tiene el storytelling correcto porque uno solo es mi hermano sentado hablando, diciéndolo frente a una cámara y además no tenía el contexto correcto porque eran los Golden Globes y lo sacamos luego después de los Golden Globes. Y la gente no está como muy empapada de los Golden Globes, no es como la gran cosa como si son los Oscar. Entonces por eso nos dio la oportunidad de rehacerlo con el storytelling correcto y decir, bueno, esta segunda oportunidad de mandar este mensaje se va a dar y pues primero confiamos en que iba a ganar, ¿no? Porque era un volado. La realidad es que de hecho al final de cuentas lo sacamos antes de que ganara, o sea, la ceremonia fue un domingo que acaba como a las 10 de la noche y nosotros lo sacamos como el domingo como a las 9, diciendo, pues no importa si gana o no, porque el mensaje no habla sobre si gana o no, ¿no? El mensaje habla sobre cómo los mexicanos llegamos hasta esas instancias y cómo todos podríamos hacerlo. Entonces, esa es la historia detrás de iMexican. ¡Wow! Y a mí me parece algo, un sueño para mí. Me inspiró tanto la historia que estar hablando con el autor
y tener esta perspectiva del génesis, de cómo se creó, de toda esta maravilla que se cuenta, es como todo, y como el mismo del Toro, ya en otro episodio lo había citado, cómo describe él su definición del éxito. No sé si te tocó escucharlo en la FIL de Guadalajara, que siempre dice el éxito lo ven a toro pasado, ¿no? Este, y, y aquí en este caso, pues pareciera que lo contamos muy fácil, pero evidentemente siempre hay una combinación especial, porque bien dices, el timing, el momento correcto fue el que eligieron, que fue la diferencia con el video anterior, pero también está el contexto correcto, la historia correcta detrás, lo que estaba ocurriendo en ese momento con un Del Toro ganando el Globo de Oro, con esta historia de los directores previos, que siempre hubo esa duda de si se lo habían ganado o no, si había sido bien habido o no, pero además se combina ahí la inspiración y el talento, donde pones la prosa, las letras, la rima fantástica, y cito una que esa no es una cita de cualquier otro dicho, esta estoy seguro que salió de tu inspiración y de tu pluma, que dice, por supuesto va a ser difícil, en el camino te dirán loco, ingenuo, creído, malinchista e idiota, pero si aprendes a vivir con eso, si aprendes a esquivar cada piedra, se necesitará un puto meteorito para poder detenerte. Y dijiste algo también muy poderoso anteriormente. Todo lo que creamos está influido por lo que consumimos, o dicho de otra manera, por nuestra propia historia, lo que hemos vivido en nuestra experiencia. ¿Qué hay en tu experiencia, César, que te llevó a dar esta explosión con esta idea que conectó con millones de mexicanos? ¿En qué sentido has vivido tú esta experiencia? El rechazo, el malinchismo, la duda, la región 4, el minimizarnos los mexicanos. Yo creo que específicamente sobre esa línea, eh, pasaron varias cosas. La primera es, al estar haciendo como este research de las personas o de los mexicanos que iban a aparecer en este video, que yo quería homenajear ahí, te encontrabas con eso, ¿no? Te encontrabas con que muchos de los tweets que aparecían, que de hecho en el video salen screenshots de los tweets, decían eso, ¿no? Como que, tal persona es una idiota, es un pendejo, claro, se tuvo que largar, es un malinchista, y están precisamente los haters, ¿no? Los haters están alentando eso, y es increíble que exista, ¿no? En ese nivel, ¿no? Con Chicharito Hernández es de los grandes ejemplos, ¿no? La gente, no, pero es malísimo, pero es un tronco, pero es un tal. Y es como el máximo anotador de la selección mexicana en la historia, y ha sido campeón en el Manchester, y es admirado en todo el mundo, pero en México esta gente dice, no, pero es un idiota, pero es malísimo, pero ni juega nada y solo tiene suerte. Y es como muy curiosa esa dualidad que te digo que es muy de los mexicanos. Eh, y entonces creo que en esta línea se combina esta idea de, bueno, increíblemente te van a decir muchas cosas, pero sobre todo también hacer este disclaimer de que va a ser difícil. Creo que eso es muy importante porque algo que tiene algo que es clave para que iMexican sea lo que es hoy en día y impacte a las personas como hoy en día todavía la sigue impactando, es que es un texto muy honesto. Y uno de los grandes problemas con marcas, por ejemplo, o con la publicidad, como hablábamos, es que tratamos de maquillar la realidad. Tratamos de decir que las cosas tienen que ser positivas y tienen que ser buenas, porque hay que asociarlas con esta marca, y nuestra marca es positiva y es buena, entonces no podemos decir cosas malas. Y eso hace que iMexican nunca hubiera salido con una marca, por ejemplo. Si hubiera salido una marca al final, no hubiera funcionado igual. Y lo que hace que iMexican funcione es que es un mensaje muy sincero, 100% desinteresado, y, y por eso creo que es importante decir eso. Va a ser difícil, ¿no? Por supuesto lo va a ser, y te van a decir cosas muy culeras del camino, pero si logras superar eso, si logras luchar contra esta barrera emocional de los mexicanos que te van a decir que no, y que la estás cagando, y que si lo lograste fue por suerte, pero que no se va a poder, pero que no, si logras superar eso, ya nada te va a detener. Y eso es básicamente un poco lo que te decía en un inicio de los directores mexicanos, ¿no? Si con todo eso lo logras pasar aquí, si con todos esos obstáculos, ya para que algo te detenga se necesita esto es muy metafórico, ¿no? El puto meteorito, pero también esa palabra en ese momento es importante, ¿no?
evidentemente cuando yo lo estaba grabando, pues estaba la opción de no ponerla, porque la lógica y en cualquier agencia de publicidad te hubieran dicho, no, pero puto no asuma nada, ¿no? Como que el puto meteorito no tiene nada que ver. Pero creo que suma el nivel de importancia o de epicidad que se necesita en ese momento del video. Entonces, por eso está ahí esa palabra. Es una palabra incómoda porque además es una palabra que, o sea, el video salió en televisión nacional y salió en el radio y pues tenía que salir, o sea, poner esa palabra podía evitar que saliera en cualquiera de esos lados, pero número uno, no, el objetivo no era que saliera en esos lados y número dos, eh, era real, o sea, eran real. En ese entonces yo dije, no, lo que se necesita es un puto meteorito para detenerte. Entonces, básicamente, así es como está construido esa línea, que como dices, eso sí es como un pensamiento 100% original, ¿no? Es como un pensamiento en el que yo dije, claro, o sea, o sea, si logras superar esto, puta, nada te va a poder parar, que es muy parecido también a la metáfora que viene anteriormente de los videojuegos, ¿no? Que si la vida fuera un juego, México sería el nivel experto. Esa estuvo fantástica. Y ya me imagino tu diálogo interno, porque lo que nos acabaste diciendo, ante la duda de si un puto meteorito, la palabra puto se justificaba, me imagino que internamente vino una respuesta que te dijo, ¿y cómo chingados? No, sí se justifica, porque fue una de las frases incendiarias. Eh, yo, vaya, evidentemente, y creo que ya he dado más que un recuento de lo mucho que conecté con este mensaje. De hecho, acabo de recordar y recuperar, yo escribí un post que hasta temí en algún momento cuando lancé que me fueran a contactar de tu lado, así como que, oye, qué babo, ¿qué estás haciendo, no? Porque hice un recuento escrito, transcribí el texto y puse unas imágenes. Hay una imagen particularmente, no sé si tú lo ubiques, yo creo que sí. No sé si fue coincidencia o qué. Hay un nombre, un fotógrafo mexicano joven, David, no recuerdo ahorita su apellido, que toma unas fotos hermosas y que también por esos días soltó una foto de un joven mexicano de espaldas con la bandera de México volteando, viendo hacia el Valle de México, hacia la Ciudad de México. Una foto hermosa. No, Sí, David, ahorita lo puedo buscar David Muñiz se llama. David Muñiz, sí, 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 que me volví fan de él también, pero yo como lo vi fue muy coincidente por el mismo tiempo. ¿Tuvo algo que ver? ¿Fue coincidencia? ¿Cómo fue también la asociación? Porque esta foto también se volvió viral por esos tiempos. Sí, bueno, tuvo mucho que ver, pero tampoco nada. O sea, yo cuando acabé el video se acabó como el domingo, lo acabé como el domingo. Te digo, lo acabé el mero día que lo íbamos a publicar. Y mi hermano generalmente hace esta como reunión muy grande alrededor de los Oscars porque le gusta mucho. Y me acuerdo que fui y le dije, bueno, lo vamos a subir, lo vamos a publicar ahí. Y cuando estábamos decidiendo, ya estaba exportado el video, ya lo íbamos a subir y le dije, ok, tenemos que preparar un thumbnail, ¿no? Esta imagencita que sale ahí antes de que se reproduzca un video. Y le dije, ¿sabes cuál? Y ahí me acordé que yo había visto esa fotografía en algún lugar de internet, porque como dices, tiempo antes se había hecho como muy, muy viral. Esa foto la había sacado este David en los días posteriores al sismo del 2017. Es cierto. Entonces, yo la había visto, pero la habían retomado mucha gente y todo. Y yo me acuerdo que la vi en algún lugar de Facebook y le dije, a ver, déjame la busco, porque yo no sabía quién era él ni quién había escrito. Entonces busqué la imagen en el posteo de Facebook, pero eran estas páginas que sube cosas así, pues random, de cosas raras. Y, pero por suerte en los comentarios dije, no, pues es que este no es el autor de la foto. Y en los comentarios me encontré así como en el comentario 70 estaba una persona que dijo, el autor de esta foto es esta persona, y puso su Instagram. Y entonces, pues fui a su Instagram y le escribí, vi que él tenía la foto ahí, y le escribí un mensaje directo y le puse, hola, David, está increíble tu fotografía, te cuento que la voy a utilizar como un thumbnail para este video, espero que no haya ningún problema, si sí, me avisas. Pero la verdad es que no tenía mucho tiempo de esperar a que me respondiera, porque pues ya era el mero día, entonces lo hice y la usé y la subí, y pues esperando que nadie se enojara. Digo, esperando que nadie se enojara, ni él ni nadie de los que utilicé footage para que apareciera en el video.
Entonces, ni de Rodrigo y Gabriela, que son quienes hicieron la música, ¿no? Que tampoco se las pedí prestadas ni nada. Entonces, pues lo publiqué y funcionó y todo, y al siguiente día él fue el que me escribió y me puso, César, muchísimas gracias, no te preocupes, gracias por escribirme, está perfecto, solo si puedes, por favor, ayúdame, pues poniendo el crédito de que yo tomé la foto, etcétera. Y dije, claro que sí, sí, sin duda, y luego me tocó conocer a David. Es una persona súper creativa, hace un trabajo increíble. Por ahí yo tengo una entrevista con él en YouTube, la pueden buscar así como David Muñiz Hunters o David Muñiz, sí, Hunters, David Muñiz, lo van a encontrar, porque después hablé con él y hasta la fecha estoy como en contacto, no muy seguido, pero sí de vez en cuando con él porque hace cosas increíbles. Y sin duda fue esa fotografía, ayudó mucho a que, pues es muy emblemática, ¿no? Es muy emblemática y ayudó a que el diseño fuera como muy limpio porque básicamente el thumbnail le puse I am y luego le puse Mexican y en vez de la I aparece esta persona parada con la bandera. Entonces, es un gran trabajo, lo pueden ir a seguir a él, es @edavidm, así se llama su Instagram. Pero sí, básicamente así fue como le pedí permiso de utilizar su imagen. Pues este es un gran ejemplo de cómo no hay nada más poderoso que el contagio de una idea, un sentimiento, una emoción, porque fíjate, a ti te pasó tal cual y fue el origen de todo esto, porque yo igual quedé contagiado y yo hice en Medium, tengo un blog que no he actualizado desde hace mucho, pero que con tal inspiración hice una entrada de blog que se llama Soy Mexicano, soy Injodible. Fue cuando yo empecé a forjar esta idea del concepto injodible, transcribí el texto de ustedes y yo creé unas imágenes con cada personaje que mencionaste. Voy a dar un recuento rapidísimo. La invitación es que la gente lo vea. En ese texto, por supuesto, te cité, puse la liga al video en YouTube y demás. Y te decía que yo también me temí, yo dije, en una de esas, pues, igual me van a mandar un mensaje, me van a llamar, ¿no? Van a decir, oye, ¿qué hubo? No pediste permiso. Entonces, el recuento rápido de los personajes es, contando la historia, hablas como cuando alguien soñó con protagonizar Star Wars y le dijeron que no puedes, no eres tan guapo, y entonces pues claramente estás hablando de Diego Luna, y yo hice un post acerca de eso, primer mexicano en protagonizar una película de Star Wars. Luego te refieres a un mexicano que evolucionó la comida en Nueva York y te estás refiriendo al chef Enrique Olvera, toda una leyenda en su campo. Posteriormente hablas de protagonizar un show en Broadway por una mexicana y te estás refiriendo a Bianca Marroquín, ¿no? Que es una institución, y luego viene el de fútbol, ¿no? Como cuando te dijeron, no puedes, no eres tan bueno, ¿no? Y te estás refiriendo a Javier Chicharito Hernández. Luego hablas en la NASA, cuando cosas de robótica, que te dicen, no, tú no puedes, eso es para genios. Y te estás refiriendo a Luis Enrique Velasco, que pues fue punta de lanza en la NASA y sigue siendo y está creando muchas cosas. Y así te vas, hablas del puto meteorito a la mitad y te sigues después otra vez y te vas al cine y hablas de Cuarón, citas a Cuarón, de nadie puede hacer la secuencia más larga en el cine y por supuesto que Cuarón pudo. Luego hablas de Natalia Lafourcade, que de hecho estuvo en una entrega de los Óscares, la primer mexicana en 15 años en cantar en una ceremonia de premiación. Luego hablas por supuesto del injodible Alejandro González Iñárritu, y luego Isaac Hernández, este bailarín de altos vuelos, que de hecho yo no conocía, yo lo conocí por la referencia que hiciste en el video. Después hablas de Manuel El Chivo Lubeski, que ha sido este hombre, este director de fotografía, que ha estado en grandes proyectos, por supuesto con los mexicanos, pero que ha sido clave en el éxito de muchas de estas películas de los mexicanos. Hablas de Salma Hayek, ¿no? Hablas de Alondra de la Parra, por supuesto de Guillermo del Toro, ¿no? Y termina el video con el Porque soy mexicano de Guillermo del Toro, ¿no? Un recuento muy rápido, pero por supuesto la invitación de la gente es que vayan a ver el video en YouTube, I Am Mexican, y quien quiera puede ver la transcripción en Medium, en el artículo Soy Mexicano, Soy Injodible, y pues así de inspirador, así de viral, así de contagioso, ¿no? Mira qué historia, César, lo que se causa y lo importante, y pues de eso se trata, Injodible, cómo podemos trascender a través de las historias, cómo podemos conectar. Y con todo esto, César, yo te preguntaría, ¿cuál es tu visión de la vida? ¿Cómo describirías tú que funciona el universo?
Bueno, es una pregunta muy compleja, pero eh, no sé si tengo una visión de la vida. Yo creo que más que una visión, pues creo que de alguna forma tengo una misión. No estoy muy seguro cómo la voy a lograr o cómo la quiero lograr, pero tengo la idea o soy un fiel creyente de que todos tenemos el poder de crear y que este mundo sería mejor si todos creáramos cosas. Y por crear me refiero a crear básicamente cualquier cosa que pueda ayudar o pueda servir de herramienta o de inspiración para alguien más. Entonces, eh, básicamente desde ese entonces, cuando me sentaba a escribir en mi blog de blogger.com hasta hoy en día, he tratado de enviar ese mensaje de que crear, eh, todos tenemos la posibilidad, todos somos creadores si quisiéramos hacerlo, todos somos consumidores, eso sí es inevitable y todos lo somos, pero le estamos quitando más al mundo de lo que le dejamos y creo que si todos aprendiéramos que hoy en día con la computadora o el dispositivo donde sea que estás escuchando esto, puedes crear un mensaje que impacta a millones de personas. No solamente puedes crear un mensaje, puedes crear un producto, puedes crear un servicio, puedes crear una tecnología que impacte y que ayude a millones de personas y que todo eso que hoy en día tú utilizas y todo eso de que tú consumes y todo eso que a ti te inspira, lo hizo personas igual de capaces que tú y no hay como una razón por la cual tú no podrías hacerlo más que realmente legítimamente no quieras hacerlo, pero estamos acostumbrados hoy en día a ser espectadores y nos han enseñado a ser espectadores y vivimos siendo espectadores de una vida que pues todos podríamos protagonizar, esa vida que todos vemos en Instagram Stories y que decimos, wow, qué increíble vida, pues está al alcance de cualquiera y está al alcance gracias a esa herramienta que tiene en la mano. Entonces creo que somos muy afortunados, creo que en ninguna época en la humanidad habíamos sido tan afortunados de poder crear simplemente con lo que tenemos en nuestra mano y con nuestro bolsillo y no solamente crear, sino además difundirlo y distribuirlo masivamente y eso es gracias a Internet y eso es gracias a la tecnología y entonces básicamente esa es mi misión. Siempre hablo de que esto sucedió, bueno, regreso un poco al teatro y hay una obra de teatro que se llama Rent, que a mí me gusta mucho, porque habla sobre un grupo de artistas que tiene SIDA, pero hay un fragmento de una canción que dice, el antónimo de la guerra no es la paz, es la creación. Y yo creo mucho en eso. En ese entonces, cuando yo escuché eso, tenía 15, 16, 17 años y entendí que yo podía crear, ¿no? Y que además en una sociedad tan violenta como es México, Latinoamérica en general, la forma en la que yo podía combatir esa violencia y podía combatir esa inseguridad era creando cosas. Y creo que eso es real. Creo que es real. Creo que el antónimo de la guerra es la creación, porque pues la guerra es la destrucción y la paz no es necesariamente la creación, la paz es la tranquilidad y la ausencia de conflicto, cuando lo que queremos es crear cosas. Entonces, esa idea se ha quedado en mi cabeza desde entonces hasta la fecha y me inspiró a mí para empezar a hacerlo, para no solamente ser un espectador, sino empezar a crear cosas. Y me gustaría y cada cosa que hago hoy en día trato de enviar ese mensaje, ¿no? Trato de que la gente que lo ve, que lo consume, no soy una persona que tenga millones de seguidores, pero sí sé que soy una persona que puede tener mucho impacto, como fue con iMexicano, y que podría volver a tenerlo, y que cualquiera puede volver a tenerlo, y entonces tenemos que ser muy responsables con el mensaje que estamos enviando, y el mensaje con el que yo estoy casado es eso, ¿no? Todos podemos crear, todos podemos hacer cosas que importen, que impacten y que inspiren. Entonces, básicamente trato de que cualquier cosa que haga contagie un poquito esa ideología. ¿Cuál es la clave para poder hacerlo? Tener la intención, tener los recursos, que como te digo, si tú tienes un dispositivo, si tú estás escuchando esto, tienes los recursos y tener ganas de aprender,
que eso es básicamente el gran, la gran herramienta para multiplicar tus intenciones, ¿no? ¿Cómo? Bueno, teniendo más posibilidades de crear. Yo hablo de que yo creé contenido porque era lo que sabía crear en ese entonces. Yo creé contenido porque era lo que estaba a mi mano, porque solo necesitaba una computadora e internet y ya. Y, pero ¿qué pasa si yo hubiera sabido programar? ¿Qué pasa si yo hubiera sabido construir, no sé, si fuera un diseñador industrial? ¿Qué tal si yo podría construir una mesa? ¿Podría construir un edificio? ¿Qué tal que yo podría construir tecnología? Pues la realidad es que se puede, ¿no? Y se puede aprender, todo eso se puede aprender. No hay razón por la cual solamente porque estudiaste una carrera 4 años y a los 25 ya o a los 26 terminaste y ya decidiste para toda tu vida. Todo el tiempo puedes aprender cosas nuevas y finalmente entre más cosas sepas hacer, más cosas o cosas más complejas vas a poder crear. Entonces básicamente eso es, te digo, no hablo necesariamente como de una visión de la vida, pero creo que la misión personalmente que tengo es ayudar a dejar este lugar mejor que como está. Y la forma en la que yo creo que se logra eso es creando cosas. Sin duda, César, resumes en todo esto no solo cómo piensas que funciona el mundo, sino también el impacto que quieres crear en él. Y dado eso, te preguntaría, para ti, con todo esto, César, ¿qué es ser injodible? Yo creo que ser injodible yo creo que es ser resiliente. O sea, como te decía, al pensar que no hay cosas malas o que en las cosas o que todo es bueno o malo, es una forma muy ficticia de ver las cosas. Ser injodible es aceptar que hay cosas malas, que hay cosas que van a ser difíciles y aún así no hacerlo fácil, ¿no? Aún así decidir ir por lo que quieres. Creo que eso es ser injodible, es ser una persona que está consciente de que lograr las cosas no es fácil, que está consciente de que va a ser difícil, que está consciente de que se va a caer, pero que también está consciente de que al final de cuentas lo va a lograr o que va a hacer todo lo posible por lograrlo. Eso para mí es ser injodible. Para ir cerrando, César, cuéntanos ya en el momento presente, ¿qué estás haciendo? ¿Cuáles son tus grandes retos, proyectos en este momento? ¿Y hacia dónde va, César? ¿Cuál es tu visión hacia el futuro? Hoy en día trabajo bueno, tengo varios proyectos, ¿no? Como decía, tengo mi trabajo, mi pasión y mi proyecto. Si te hablo de mi trabajo, trabajo en un startup que se llama Platzi y es la plataforma de educación en línea más grande de Latinoamérica. Mi trabajo aquí, bueno, cambia prácticamente todas las semanas, pero trato de hacer atractiva la educación, creo que es básicamente de lo que se trata. Una de las razones por las que Platzi me llama mucho la atención es que comparte esta ideología que yo tengo de la importancia de crear, de empoderar a las personas para crear, porque Platzi precisamente te enseña todas esas herramientas que necesitas para crear, y para crear más y para crear mejor. Entonces, el problema es que muy pocas veces tenemos esta hambre de aprender. Te digo, muchas veces creemos que solamente por dedicarle 25 años a la escuela vamos a sobrevivir en los otros 70 que nos quedan, cuando el mundo se mueve y se transforma todos los días. Y creemos que ya, nosotros ya terminamos y con esto ya estamos listos y lo que necesitamos saber nos lo enseñará la vida a golpes y ya, cuando no, cuando todo el tiempo deberíamos estar aprendiendo. Entonces Platzi básicamente de eso es lo que se trata, eh, y ese es mi trabajo. Tengo un par de cursos en Platzi si a ustedes les interesa aprender más sobre creación de contenido o sobre creatividad. Tengo 2 cursos ahí, uno platzi.com/contenidos y otro platzi.com/creatividad, y pueden probarlos. Y tengo una serie de proyectos que estoy haciendo al mismo tiempo, eh, todos relacionados en su mayoría con contenido. Eh, Hay unos que no puedo hablar hoy directamente, pero son colaboraciones con grandes creadores que están haciendo cosas muy importantes y que curiosamente, por azares del destino, nos conocimos y empezamos a crear juntos y estamos haciendo cosas que puedan ayudar precisamente con la misma misión, a tratar de crear un movimiento de gente
que tiene ganas de construir cosas. Y ese es básicamente el proyecto que tengo. Está evidentemente Hunters, que Hunters básicamente es quien eh, es el padre o la matriz de todos estos proyectos que estamos haciendo. Con Hunters nos ha tocado colaborar con Netflix, nos ha tocado colaborar con Juan Pazurita, nos ha tocado colaborar con diferentes marcas, Penguin Random House, en general, pero siempre pensando como en proyectos que importen, porque por suerte no, como te decía, porque no lo hacemos por dinero, por suerte hemos podido elegir los proyectos correctos. Que no lo hagamos por dinero no significa que no lo cobremos, pero significa que el dinero no es lo más importante. Y eso te da la libertad, ¿no? Y es un poco regreso a lo que hablábamos hace rato sobre trabajar en lo que amas, ¿no? Creo que Hunters es mi proyecto, pero gracias a que Hunters no paga mi renta, puedo decidir muy bien qué hago y qué no hago con ese proyecto. Entonces creo que eso está perfecto. Y a la vez pues sigo tratando de poder crear contenido por mi cuenta, de tratar de enviar mensajes que yo creo que son relevantes y sobre todo te digo, ayudar a más personas a poder hacer lo mismo, a mostrar que sí existe una forma de vivir, de hacer esto, que se puede ganar dinero, que puedes tener un trabajo, pero también puedes emprender, pero también puedes hacer muchas otras cosas con tus ideas y con tus mensajes, simplemente entendiendo cómo consume la gente y cómo entregárselos para que para ellos sean relevantes. Entonces, tengo un par de proyectos, te digo, por ahí. Básicamente estoy empezando un proyecto con mi novia sobre viajes que se llama Mapa y Maleta, así lo pueden seguir en Instagram, todo Mapa y Maleta seguido. Estoy haciendo un proyecto que se llama Petips, que es una plataforma de contenido alrededor de mascotas. También todavía no lo lanzamos, pero ya existen las cuentas y es Petips-MX, lo pueden seguir en Instagram, en Twitter. Entonces hay una serie de proyectos ahí que estamos trabajando, pero todos siguen un poquito esa misma línea, ¿no? Que es como generar contenido que informe, que entretenga y que inspire a las personas. Pues vaya gran historia, César. Lo sabía, lo intuía. Era muy interesante, muy importante traerte a este micrófono, al micrófono de Injodible, porque en cierta medida ha sido una inspiración, un contagio, y creo que le da mucha profundidad escuchar tu historia en tu voz, más allá de todo lo que se ha escrito de I Am Mexican, y que estoy seguro estamos todavía por ver muchísimas cosas de César Fajardo y de sus diferentes proyectos, de todo lo que su creatividad le lleva a generar, a crear. Y pues ha sido un verdadero placer, un sueño hecho realidad para mí, el poder estar compartiendo tu historia a través de este micrófono para esta audiencia, que estoy seguro que va a inspirar a muchas personas. Y dinos, para despedirnos, César, ¿a través de qué medios te puede contactar la gente? Bueno, idealmente a través de Instagram es donde es más fácil, es donde tú me contactaste, entonces generalmente es donde es más sencillo poder interactuar conmigo. Me pueden seguir en Instagram, es todo seguido César Fajardo. En Twitter también de vez en cuando estoy más presente, es Fajardo César, también todo seguido Fajardo César. Y pues nada, si quisieran conocer más de lo que hago, pues evidentemente pueden recurrir a lo que estamos haciendo en Hunters, pueden seguir, buscar en YouTube Hunters o youtube.com/Hunters MX, todo junto, o en Facebook está igual, Hunters. También, como les decía, si quieren aprender más o si les interesa saber más sobre creación de contenido, todo lo que estamos haciendo en Platzi les puede ayudar, platzi.com. El curso que yo doy es platzi.com/contenidos. El curso que también doy sobre creatividad es además un curso muy interesante porque es 100% en audio. Entonces simplemente lo escuchan desde la app y ya. platzi.com/creatividad. Estoy por sacar otro curso, pero yo creo que este estará disponible hasta después de enero, que es sobre Keynote, que es una herramienta de edición de presentaciones de Apple, pero que en el curso está orientado a mostrarte cómo la puedes utilizar para crear contenido y cómo se puede utilizar para hacer contenido para Instagram, para podcast, para video, para etcétera. Y es platzi.com/keynote, pero todavía se sale hasta enero. Entonces, si quisieran aprender más, ahí ya saben que hay más lugares donde ir a profundidad, cosas muchísimo más teóricas, mucho más prácticas, que más allá del conocimiento
empírico que hemos compartido aquí. Y vaya que sí, mi querido César, muchísimas gracias. Y a ti, mi querida Injodible, mi querido Injodible, que me escuchas cada semana, a mí me puedes encontrar en Instagram en Ser Injodible, también en Víctor-Vargas-WAO, en Facebook en Ser Espacio Injodible y también en WOW Coaching and Consulting. Muchísimas gracias, ha sido un placer compartir con ustedes esta historia que ha sido una gran inspiración para mí y para el concepto Injodible, y los escucho muy pronto. Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible. Tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio. Hasta entonces.